De Globovisión, bienvenidos a su programa Criterios. Nos encontramos hoy en Uruguay, en la casa de Pepe Mujica. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y actualmente senador. Gracias, Pepe, por haber aceptado la invitación. Nos complace muchísimo y es un honor para nosotros. Es un gusto saludarlos y a través de ustedes saludar al pueblo venezolano. Excelente. Sí, el venezolano verdaderamente quiere escuchar tus opiniones. En primer lugar, en cuanto a lo que es la crisis mundial del capitalismo. O sea, ¿cómo está el mundo actualmente para ti? Bueno, pienso que es un momento en que esa inevitable y creciente globalización, que gustará o no gustará, pero tampoco me gustan las arrugas y las canas, lo que quiere decir que es bastante inevitable, está impulsada por fuerzas productivas concentradas en un conjunto de transnacionales. Son las fuerzas de la economía vanguardista del mundo de hoy. Tienden a querer conformar un mundo donde los países tienden a perder cuotas de soberanía por un conjunto de acuerdos de carácter internacional que les dan garantía al funcionamiento en distintos países. Y todo esto con un ambiente de explosión financiera. Separemos el capital productivo del capital financiero. La explosión financiera es aterradora. ¿Crees que estamos en una burbuja, Pepe? Como las que recientemente tuvimos conflictos. Sí, pero que curiosamente la economía marcha, con contradicciones, pero marcha, pero mucho más marcha la acumulación de las grandes empresas y vastísimos sectores en Occidente de los que componen las clases medias se sienten con ingresos congelados a lo largo de los años y con una creciente incertidumbre que se manifiesta en apoyo político a una contradicción que surge un poco contraria a esto que planteaba, la globalización. El canto en Francia, de Francia para los franceses, de la señora Le Pen, o que corrientes muy conservadoras se indignan por la inmigración porque termina atacando el precio del salario alemán, o Inglaterra que se separa, o los votantes de Trump. Exacto, Trump lleva esa bandera, ¿no? Claro, porque la culpa la tienen los chinos, la culpa la tienen los mexicanos, la culpa la tienen todos. Y esa gente termina creyendo en espejitos de colores, porque este canto lo sentimos en la década de 1930. Curiosamente, diríamos, esta es una contradicción dentro de la globalización contra la propia globalización, pero no tiene nada de progresista reaccionaria. Ojo, no confundirse. Entonces, el mundo está navegando con esa contradicción más otros conjuntos de contradicciones. Pero en nuestra América Latina, el cuadro todavía es más dramático. 32 personas tienen la misma riqueza que 300 millones de habitantes. O sea, la concentración de la riqueza en muy pocas manos. La fortuna de esas 32 personas crece a una tasa del 21% anual, mientras que el crecimiento promedio de la región es el 2% con suerte. Sin embargo, ¿qué quiere decir? Que se está concentrando más y más. ¿Cómo ves la posibilidad de los cambios sociales en América Latina? Pues? Es decir, nosotros nos estamos planteando el socialismo. ¿Es viable en este caso? No, yo nunca creí que el socialismo sea viable en un país. Esto lo discutí con todo. Porque el mundo estaba muy interconectado. Se pueden crear políticas a favor, pero el socialismo
supone, en mi concepción, y que perdonen, tengo que ser sincero, no creo que se pueda en sociedades subdesarrolladas sin un aumento considerable de la riqueza y de los bienes públicos, que significa desarrollo, y sobre todo con una masificación de la enseñanza terciaria. No creo que con el grado de sometimiento y dependencia que tiene la ciudadanía del mundo hoy, es posible construir una sociedad que pueda escapar al motor del egoísmo, así como así. Tengo que reconocer intelectualmente, esta es una vieja discusión de la época de... y si no se pudo en un país gigantesco, menos se puede hoy, mi humilde opinión. Lo cual no quiere decir que no pueda haber política solidaria o políticas que apunten. Esa es otra historia. O sea, está negado todo aquello que planteaba el cambio de factores políticos hacia una sociedad más justa. Y porque nosotros, mi generación cometió el error de confundir que cambiando los medios de producción y la distribución cambiábamos la sociedad. Y nos olvidamos de la cultura. Si no cambia esto, no cambia nada. ¿Por qué? No puedo construir un edificio socialista con albañiles que son capitalistas y uno se va a tratar de afanar las varillas, el otro se lleva la bolsa de Portland y esto y el otro, y los empresarios, y esa mentalidad. No es que el capitalismo esté arriba, el capitalismo está dentro de nosotros, en todas las casas, en todas nuestras relaciones, en nuestra conducta particular. Y entonces cuando nos tenemos que comportar de una forma no lo hacemos porque nos gana el egoísmo. Se necesita un bruto cambio cultural, hay que construir una cultura nueva. Pero esta es la... Yo tengo 81 años. Lo cual no quiere decir que no... Ojo, por ser un país rico, por multiplicar la riqueza y masificar la enseñanza, no vas a ir solo al socialismo. Pero creo que esas son condiciones sine qua non. Es como si yo aro una tierra demasiado gredosa, demasiado arcillosa, tengo que tratar de mejorar el suelo, ponerle materia orgánica, etcétera. Primero trabajar para mejorar el suelo y después tendré mejores cultivos. De la misma manera, con un hombre sin capacitación, un pueblo con poca capacitación y que está ganado tácitamente por una cultura consumista con toques de egoísmo, le doy una casa a la gente y la gente tiende a pensar que cayó del cielo y no tiene responsabilidad con el esfuerzo social que hay atrás. Y es culpa de la gente, no, es culpa de la cultura. O sea, la revolución es el del conocimiento, entonces, del avance. Sí, y de la introducción del pensamiento, de la filosofía, de la ética y el cultivo de la solidaridad. Entonces creo que se necesita una sociedad mucho más rica moralmente, filosóficamente hablando, que no la puede engendrar estas condiciones de reparto que tenemos. Claro, nosotros en Venezuela, Pepe, hemos ensayado pues, un modelo que tiende a ir al socialismo. ¿Sí? Se ha dado ventajas, se han creado las misiones, en fin, una cantidad de situaciones. Sin embargo, en estas elecciones pasadas de la Asamblea Nacional, el pueblo que ha recibido de alguna manera pues, algunos beneficios, hoy castiga a este proyecto y es la mayoría, pone a la oposición y a la derecha en el Parlamento. Es natural que la gente lo que le dieron de atrás se olvide o no tenga sentido de dónde viene. ¿Por qué? ¿Dónde viste un capitalista? No, individualmente los hay. Pero como clase, como conjunto,
que le agradezca y le reconozca definitivamente a sus trabajadores cuando termina su vida todo lo que le aportaron para la marcha de su empresa y reparte una buena parte de su empresa con los trabajadores. Y no existe eso. ¿Por qué? ¿Por culpa del capitalista? No. Es por culpa, estamos formados con esa mentalidad en términos generales. En términos generales, siempre en todas las clases sociales existen excepciones. Y existen hombres fenomenales en todas las clases sociales, pero también de los otros. No te comas la pastilla. Vamos a ir a un corte y regresamos.